¿Quién está aquí listo para abrir la Biblia? Ha sido ya mucho tiempo y vamos a empezar con Primera de Pedro 2, 18 al 20. Aquí es donde estamos en nuestro estudio de Primera de Pedro. La pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando abrimos la palabra de Dios, ¿quieres que te diga algo que te hace sentir bien o quieres saber realmente lo que dice este libro? Esta es la pregunta que te tienes que hacer porque este libro fue escrito en el griego koiné hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años. ¿Alguien aquí lee el griego koiné? ¿Ustedes han conocido un siervo que ha sido golpeado por su amo? De eso se trata este pasaje. Se trata de un tiempo muy lejano de este estacionamiento. Este es el estacionamiento más bonito que he visto. Quiero leerles las palabras y quiero que piensen no solamente lo que tú piensas, sino lo que realmente está diciendo, lo que Pedro quiso decir por medio del Espíritu Santo cuando él estaba hablándole a los cristianos dispersados. Vamos a leer Primera de Pedro 2:18 y en reverencia a la palabra de Dios les pido que se pongan de pie. Y también los que están en casa, si se pueden poner de pie. Este es el texto que vamos a leer, la palabra eterna y viva. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Por favor, siéntense. Originalmente, cuando planeamos el estudio de Primera de Pedro, ah, me alegra verlos listos con apuntes, pero originalmente nosotros íbamos a estudiar hasta el versículo 25, pero en estos versículos hay diferentes ideas que quiero estudiar más a profundo. Cuando dice siervos o esclavos y dice que deben someterse a sus amos y después cuando dice que cuando tengan que sufrir, esto trae conceptos que tú y yo tal vez no estemos familiarizados. Número uno, si estás tomando apuntes, el punto número uno es sumisión. ¿Qué quiere decir cuando nos dice la palabra que debemos someterse? Cuando estudiamos el versículo 13, noten que dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, y ahora nos está diciendo que los esclavos deben someterse. En el versículo 3, versículo 1, dice que las esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Si vas al capítulo 5, versículo 5, vas a ver que está la idea que los jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Entonces, esta idea de someterse, a la palabra griega es hupotasso, de ponerte debajo de la autoridad de alguien más o tal vez alguien que no tiene autoridad, pero tú dices, me voy a poner debajo de ellos para considerarme menos que ellos, me voy a poner en menos importancia de esa persona. Eso suena como los Estados Unidos. Los Estados Unidos está diciendo, sí, qué bueno, sumisión. No, esta es una buena idea en los ojos de Dios. ¿Qué piensas tú de la sumisión? La sumisión aquí claramente es algo que se nos ha comandado como algo de nuestra
algo bueno en nuestra vida, ve conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 22. Este es un versículo que muchas veces se menciona para las esposas y a la gente no les gusta esa idea porque les da la impresión de que la mujer es menos que el hombre, no igual que el hombre y que él va a ser como amo sobre ella. Si tú hablas sobre las mujeres sometiéndose a sus esposos en los Estados Unidos, eso no es muy popular para muchas personas. Ese no es un pensamiento feliz, pero mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 22, dice, para las esposas, eso significa, sométase cada uno a su marido. ¿Cómo? ¿A quién? Como al Señor. Como al Señor. Ser una persona cristiana, es decir, Cristo es el amo de mi vida. Él es el Señor del cielo y la tierra. Él tiene toda autoridad y yo me estoy poniendo debajo de su autoridad. Si tú eres un cristiano, la sumisión es tu misión y tú debes amar, pensar sobre ti, amar, pensar que tú estás debajo de esa autoridad. Y después dice, así como, el 23 dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es interesante ver que la mujer se somete al esposo, pero mira el versículo 21, dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Dice que cuando nos sometemos a otras personas aquí en la iglesia, que esto es algo que hacemos uno al otro, sí habrán relaciones específicas como esposos, esposas, esclavos y amos, pero vamos a estudiar que la sumisión es una misión que todos debemos tener hacia Dios y hacia los demás. Todos los demás son más importantes que yo. Yo felizmente me pongo debajo de los demás. ¿Y por qué? Por reverencia a Cristo. Tú te pones debajo de otras personas. ¿Puedes ver cómo esto es un concepto radical en los Estados Unidos? Porque puedo ver las expresiones en sus caras y puedo ver que esto es algo muy interesante. Escribe este versículo, Primera de Corintios 11:3. Este es un versículo que me ayudó a entender que la sumisión es algo bueno. Quiero que, dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Hemos visto que nos tenemos que someter a Cristo y las esposas a sus esposos. Pero en Primera de Corintios 11:3 también vemos que Cristo se somete al Padre, el Hijo se somete al Padre. La cabeza de Cristo es Dios. Ahora, si Jesús está dispuesto a someterse al Padre, entonces la sumisión es algo malo. ¿Crees en la Trinidad? ¿Quién aquí cree en la Trinidad? ¿Quién cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? 3 en 1. ¿Pueden decir un amén? Pueden decirlo muy fuerte, que si Jesús es Dios, entonces Él es menos que el Padre por el hecho que se somete a Él. Él con todo gusto se somete a la autoridad del Padre. Jesús se sometió al Padre, entonces no hay nada negativo en la sumisión. Eso viene de tu pensar, del pensar del mundo, pero eso no es bíblico.
Déjame darte unas citas de Jesús sobre la sumisión hacia el Padre. Ve conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a ver, ah, esto es después que él ha hablado con la mujer samaritana, después que le ha dicho que él es el Mesías. Ella corre a su pueblo, vienen todos y muchos son salvos. Es un tiempo muy emocionante. Y los discípulos vienen y dicen, Jesús tiene que tener hambre. Y le preguntan, ¿quieres comer? Y en el capítulo 4, versículo 34, en respuesta a la preocupación de ellos de que coma, él dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Yo estoy viviendo, a mí lo que me mantiene continuando es hacer la voluntad del que me envió. Yo fui enviado con una misión y si vamos al capítulo 6, al versículo 38, él aquí le está ofreciendo almuerzo a todos, acaba de darle de comer a muchas personas, él está explicando que él es el pan de vida y en 6:38 dice, pues he decidido o he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Si tú eres el Hijo perfecto de Dios, tú estás estableciendo un récord perfecto. Tú dirías, tú puedes hacer lo que tú quieres hacer, Jesús. Pero Él está diciendo, yo no estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo la voluntad del Padre, porque Él está viviendo una misión de su misión. Te das cuenta que el propósito de tu vida es menos de ti y más de Dios. ¿Puedes decir un amén? Si tú puedes, entre más sumiso tú puedes ser, mejor va a ser tu vida. Ponte debajo de la voluntad del Padre. Vamos a ver a Juan 8, cuando está hablando con los fariseos, en Juan 8:23, y vas a ver que al final del capítulo 8 lo quieren matar porque piensan que él está diciendo que él es Dios y están enfurecidos. Y en Juan 8:23 dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Aquí está Jesús diciendo, yo soy. Aquí regresamos a Yahweh, yo soy quien soy. Estamos regresando a Éxodo 3, regresando a cuando Dios se presentó. Aquí Jesús está diciendo que Él es Dios. En el versículo 28, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Deben subrayar esta parte. Dice, yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Aquí hay dos citas increíbles. Él dice, yo no hago nada por mi propia cuenta. Dice que, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. No hago nada por mi cuenta, no hago nada por ambición egoísta. Todo lo que hago, lo hago para el Señor, sometiéndome a Él. Si Jesucristo, que es uno con el Padre, y Él vino en una misión sometiéndose al Padre, entonces, ¿la sumisión es algo malo? No, todos debemos de tomar esto como algo bueno. ¿Tú quieres seguir a Jesús? Él nos enseña a no vivir o no hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Mira el versículo 29. Dice, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando leemos sobre someternos al gobierno,
a amos, esposas a esposos. Si tú dices, no me gusta la sumisión, tú tienes que pensar, yo soy producto de mi pecado, de mi cultura, y la Biblia nunca te daría una perspectiva negativa de la sumisión. De hecho, ve a Santiago 4:7, escribe este versículo, Santiago 4:7, y lo puedes ver en tu pantalla. Dice, así que humíllense delante de Dios, ponte debajo de su voluntad. Dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Tal vez la razón que el diablo está dañando a muchas personas es porque ellos no se han puesto bajo la autoridad de Dios, porque están bajo el dominio oscuro. Pero si tú te has sometido bajo Dios, tú puedes decirle al diablo que no y él va a huir de ti. ¿Eso suena como algo bueno? Si tú quieres que el diablo huya de tu vida, ponte bajo la autoridad y el poder de Dios en tu vida. Regresa a Primera de Pedro, capítulo 2, donde aprendemos sobre el ejemplo de Jesús sometiéndose, y vamos a ver este texto otra vez. Dice, esclavos deben someterse a sus amos. En cierta forma, todos somos esclavos y el Señor es nuestro amo. Pero en el contexto aquí, estamos hablando sobre siervos que trabajaban en las casas y que se ponían voluntariamente bajo la autoridad de déspotas, de señores. Esta es una palabra que significa literalmente siervos en una casa donde había un amo o una señora, o tal vez podemos decir que ellos trabajaban allí. ¿Han escuchado esos versículos que dicen que los esclavos deben ser sumisos a sus esclavos y a sus amos? Y a veces decimos, bueno, eso es como someterte a tu patrón en el trabajo, o si eres estudiante, es como someterte a tu maestro. Pero en realidad eso no es lo que está diciendo Pedro. Él no está hablando de estudiantes y maestros, no estaba hablando de un trabajador con su patrón. Aquí está hablando específicamente de la esclavitud en el mundo grecorromano. Y yo no sé si tú sabes esto, pero en la traducción en inglés, en todas las traducciones modernas, no les gusta usar la palabra esclavo o esclavitud. Les gusta usar palabras como siervos, pero es una palabra ha sido usada en el griego. Y es la palabra doulos también, es otra palabra que aparece en el griego porque quiere decir esclavo. Pero no sé si tú sabes que la gente que tradució la Biblia, muchas veces evitaban usar la palabra esclavitud porque no querían que tú lo asociaras con la esclavitud en los Estados Unidos. Pero la esclavitud de la cual habla Pedro es diferente a la esclavitud de los Estados Unidos. Aquí les doy una cita de un erudito famoso. Los que están familiarizados con la esclavitud en los Estados Unidos es diferente a la esclavitud del Nuevo Testamento, porque la esclavitud en ese tiempo no se basaba en racismo o raza. No estamos hablando de la misma forma de esclavitud. Si en realidad vamos a entender la escritura, tenemos que entender el contexto de la esclavitud. Y a veces es difícil entender porque pensamos en la esclavitud de los Estados Unidos. Piensa en esto. Esto es muy radical. Él está diciendo, si tú eres esclavo
Y si tú eres golpeado por tu amo, tú debes soportarlo a pesar de que estés haciendo lo correcto y que tu amo esté equivocado. Dice que tú debes soportarlo. Eso suena algo loco para nosotros. Eso no suena algo correcto. Estamos hablando sobre otro tiempo, otro espacio. Algunos han escuchado a personas decir, oh, la Biblia dice esto sobre los esclavos, o dicen cosas negativas sobre la Biblia, refiriéndose a la esclavitud. Y me pregunto si ellos han hecho un estudio sobre la esclavitud, si ellos han estudiado en la Biblia lo que dice. Ve conmigo a Éxodo 21, por favor. Y fundamentalmente es importante entender que, bueno, vamos a estudiar aquí la esclavitud. Y es importante notar que hubo un grupo conocidos como los israelitas, una nación que estaba bajo esclavitud, eran esclavos a Egipto y Dios los tomó milagrosamente y los liberó de sus siervos, de sus amos duros y los hizo una nación más famosa, la nación más famosa en todo el planeta. La historia se trata de esclavos quienes fueron liberados. Esa es la historia de la Biblia. Ese es el pueblo judío. Ellos vinieron de esclavitud en Egipto y es importante notar que la Biblia o Dios salva a su pueblo cuando ellos eran esclavos, que Dios escogió amar y valorar a personas que eran esclavos. Esa es la historia de la Biblia. La Biblia nos da esperanza como ningún otro libro. Y tal vez si conoces a los 10 mandamientos, bueno, hay más de 10 mandamientos. Vea Éxodo 21. Dice, estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El séptimo año, ponlo en libertad y no te deberá nada por tu libertad. Cada 7 años tenían el año de jubileo, cuando cada 7 años, todas las deudas eran perdonadas. Algunos de ustedes quisieran cambiar el año 2020 por el año del jubileo. Cada 7 años tú podías ser liberado. Si tú ves a los pasajes que hablan sobre la esclavitud, así como Dios liberó a los israelitas de esclavitud, y vemos que los egipcios incluso les dieron oro antes de irse. Amos, cuando tu esclavo ha terminado su trabajo, bendícelos. La idea aquí es que los hebreos, siendo esclavos a otros hebreos, era más bien un plan económico. Puedo trabajar para ti, puedo vivir bajo tu prosperidad. Esta era la idea aquí. Mira lo que dice, y yo no escucho a la gente hablar sobre esto. Ve conmigo a Éxodo 21, 16. Subraya esta parte. ¿Por qué la gente no habla de esto? Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Aquí dice que será ejecutado. Esta es una declaración muy clara sobre la esclavitud. Si tú secuestras a alguien, si los haces esclavos, si los vendes a otra persona, entonces el secuestrador y la persona que compra a esta persona, ¿cuál es el castigo para esa persona? Dice aquí que debe ser ejecutada esa persona.
podemos estar de acuerdo que esta es una declaración muy clara que lo que pasó en los Estados Unidos fue algo malo. El que vaya y secuestre a personas y los lleve a otro lugar y los vende, esas personas deben ser ejecutadas. Ve conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 1. Hay mucho sobre el tema de la esclavitud en la Biblia. Pasó en el tiempo de la ley, pasó en el tiempo de las epístolas. ¿Tú sabías que el libro de Filemón es un libro en la Biblia? Tiene un capítulo y se trata de un esclavo llamado Onésimo. Debes escribir el libro Filemón y debes leerlo. Se trata de un esclavo, no sé si se había escapado o cuál era el contexto, pero Onésimo se alejó de su amo, se encuentra con el apóstol Pablo en la cárcel. Filemón es cristiano, Pablo es cristiano, se conocen, es un mundo pequeño. Onésimo ahora hablando con Pablo, a Pablo le presenta el evangelio, Onésimo se convierte y ahora envía a Onésimo de regreso a Filemón. El libro de Filemón se trata de un esclavo que fue salvo y se basa y básicamente Pablo le está diciendo a Filemón, dale la bienvenida, trátalo bien. Y le dice en Filemón 16, Pablo a Filemón sobre Onésimo, le dice, él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. No pienses sobre él como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. La Biblia tiene mucho que decir sobre los esclavos llegando a ser salvos y que hay una forma injusta de tratar a los esclavos y nunca se les debería tratar así. Si vas conmigo a Primera de Timoteo 1:9, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores. Dice, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Si tú eres una persona que secuestra a otras personas, tú tienes que ser salvo. Tenemos que decir esto muy claro. Lo que la Biblia dice sobre la esclavitud. La esclavitud durante el tiempo greco-romano era algo ventajoso para las personas. Muchas veces los esclavos eran más educados que que los amos. A veces ellos educaban a los hijos de los amos. Tenemos que asegurarnos que entendamos la esclavitud, como lo dice la Biblia. Ve conmigo a Gálatas capítulo 4, porque a pesar de que nosotros no practicamos la esclavitud en el sur de California, tal vez tú y yo nunca fuimos esclavos. Mira cómo la Biblia nos indica que debemos pensar sobre nosotros mismos. Dice Gálatas 4:7. Dice 4:4, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Nosotros fuimos adoptados en su amor.
Mira lo que dice el versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino que antes eras un esclavo a tu pecado. De hecho, por eso Jesús dijo que Él vino a liberar a las personas porque tú eras esclavo del desenfreno, del pecado. Pero la Biblia se trata de liberar a las personas de la esclavitud. Y tú tienes que identificarte como una persona que ha sido liberada. Tú eras esclavo a tu pecado, tú eras esclavo a tus deseos propios. Ahora, ¿sabes que tú eres un esclavo a Jesucristo? Él es un mejor amo que tu pecado. Qué amo increíble el que tenemos. Un amo que se humilló. Vemos que dice la Escritura que Él no vino para que le sirvieran, sino para Él poder servir. Tú has sido liberado de ser esclavo a tus deseos malos que te destruían, pero ahora eres un esclavo de Jesús y Él te da la vida eterna. Dice que tú eres hijo, no esclavo, pero tienes que ver que eras un esclavo para poder apreciar que ahora eres un hijo, ahora eres parte de la familia. Ve conmigo al capítulo 3, versículo 28 de Gálatas. Esta es una mentalidad que debemos considerar. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Yo no debo categorizar a las personas si soy cristiano. No se trata de mi nacionalidad y la nacionalidad de ellos, mi estatus económico y el estado de otras personas. No es mi género y aquel otro género. Se trata de todos necesitan a Jesús, todos tienen un alma. Una cosa que tenemos que considerar. Hay pájaros por ahí haciendo ruido. Jesús predicaba en las afueras. Los usaba muchas veces en sus parábolas. Vete, Satanás. Nota que viene cuando estamos hablando sobre el racismo. El pájaro viene cuando estoy diciendo que no debemos ver el color de la piel de las personas. El racismo que ocurrió durante la esclavitud en los Estados Unidos fue algo malo. Y como el pueblo de Dios, tenemos que ver que todas las naciones, que el pueblo de Dios viene de todas naciones, todos idiomas. La pregunta es, ¿esa persona es salva o no? ¿Y cómo puedo orar por esa persona? Tú no tienes que menospreciar a nadie. Y tenemos que aprender a pensar bíblicamente y no políticamente. Este es el problema. El sistema político ahora, hoy en día, está tan dividido. Si yo digo que los afroamericanos nunca debieron ser tratados como esclavos, la gente rápidamente lo considera algo político. Si tú quieres hablar sobre los disturbios y los saqueos, podemos estar de acuerdo que eso fue algo malo.
Podemos decir que estas dos cosas fueron malas. Hay una señora que viene a esta iglesia que vive en Long Beach, que no pudo obtener sus medicinas porque saquearon las farmacias donde ella vive. Eso es algo malo. Pero también podemos decir que el racismo es horrible, es terrible. Podemos decir que el racismo es malo y también podemos apoyar a la policía. Tengo a un hermano que es policía y acaba de manejar por aquí. Nosotros apoyamos a todos nuestros hermanos en Cristo que sirven como policía. Estamos aquí para orar por ellos. Nos importa sus vidas. He escuchado que hay muchos policías de la iglesia que se han sentido apoyados por otras personas de la iglesia. El jefe de la policía de Huntington Beach nos escribió una carta dándonos gracias por el apoyo que les hemos dado. Es importante decir que el desenfreno es malo y también decir vamos a apoyar a nuestro gobierno, y también tenemos que decir que si tú ves a persona como judía, como gentil, eso no está bien. Queremos verlos como almas. Tenemos que estar de acuerdo y tenemos que hablar contra todo esto. La esclavitud que sucedió en los Estados Unidos no es la misma esclavitud de la cual habla la Biblia. Y todos tenemos que entender esto. Vayan otra vez a Primera de Pedro 2, 18 al 20. Todos debemos de estar de acuerdo que la sumisión es algo bueno. Y vamos a ver aquí a esclavos que sufrían por sus amos. Es importante notar en el versículo 19 y 20, dice que cuando sufren con paciencia, dice que Dios se complace de ellos. Dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. El punto número 3 es sufrimiento. El primero fue sumisión, el segundo punto fue esclavitud y el tercer punto, sufrimiento. Si tú estás sufriendo, si tú estás haciendo lo correcto, pero te están tratando mal, ¿qué está pasando? No es justo, no debería ser así, no debería ser así. Tú estás haciendo lo correcto y te están tratando mal. Dice que cuando tú continúas haciendo lo correcto, cuando tú continúas sufriendo, eso es algo bueno. De hecho, ve el versículo 19, dice, dice que Él se complace de ustedes. Y el 20 termina diciendo que Dios se agrada de ustedes. Si tú te sientes como esa persona en la clase, en el trabajo, en tu casa, la persona tratando de hacer lo correcto y todos los demás no les importa nada y a ti te persiguen por hacer lo correcto, tú tienes que saber que cuando estás sufriendo injustamente, Él ve gracia, Él ve algo bueno. Eso es lo que la Escritura está diciendo. Dios considera el sufrimiento injusto como algo bueno.
Él va a estar contigo, Él te va a bendecir, va a haber una recompensa eterna para ti. Dios te va a bendecir, eso está diciendo la palabra de Dios. Esto es algo alentador para un esclavo al leer que a pesar de que tal vez eres golpeado injustamente, que Dios se agrada de ti. Cuando tú sufres esta clase de sufrimiento, Dios tiene una perspectiva diferente y Él quiere darte gracia cuando sufres injustamente. Esa es una nueva mentalidad que tenemos que tener. Viviendo en Orange County, nosotros tratamos de evitar el sufrimiento. Queremos la comodidad. ¿Dónde está mi silla cómoda? ¿Dónde puedo poner mi bebida? ¿Te puedes imaginar si tú mueves el sufrimiento de la columna negativa a la columna positiva? A veces piensas, oh, no sé si debo decir esto o hacer esto porque eso me va a llevar a ser perseguido. O tal vez si hago esto me van a tratar mal y voy a sufrir. La amenaza de sufrir te detiene, pero en realidad hay gracia en el sufrimiento. Esa es una perspectiva diferente que debemos tener. Y esta es la perspectiva de Jesús. La idea es que Jesús vino para sufrir el sufrimiento, porque tal vez no nos podemos relacionar con esa idea. Pero ve a Primera de Pedro, capítulo 3, 17. Dice, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Dice el versículo 18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. No estoy diciendo que debemos estar esperando ansiosamente sufrir, pero cuando tú sufres injustamente, tú debes pensar, oh, esto es lo que Jesús hizo por mí y lo que tú estás sufriendo es algo lindo porque estás sufriendo juntamente con Cristo. En Filipenses nos dice que se nos ha otorgado no solamente creer en Jesús, pero sufrir a causa de su nombre. Una de las cosas buenas de ser cristiano no solo es tener fe, pero otra cosa es sufrir injusticia como Jesús. Puedes tener compañerismo con Él en esa unión íntima, que voy a continuar haciendo lo correcto, no importando lo que otras personas me hagan. Capítulo 4, versículo 13, dice, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo. ¿Estás haciendo lo correcto y las personas vienen contra ti? Tu respuesta debe ser regocíjate. Comunícate con tus amigos en el grupo de compañerismo y diles que estás siendo perseguido, estoy sufriendo. Regocíjense conmigo porque soy nueva creación y ahora estoy sufriendo. Dice, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Escriban, el sufrimiento es el camino a la gloria. ¿Quieres
esa alegría completa a su mano derecha, sufriendo en esta vida, es como llegamos a la gloria. Él sufrió, Él murió. El versículo 14, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Prefiero sufrir por hacer lo correcto. Prefiero sufrir en el nombre de Jesús que ser aceptado aquí en la tierra. Pueden decir un amén. Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que estás diciendo cuando dices que quieres ser cristiano. Versículo 19. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Estás sufriendo al hacer lo correcto? Continúa sufriendo. ¿Estás sufriendo en el nombre de Cristo? Continúa sufriendo. Esta es la palabra de Dios. Eso es muy diferente a como tú y yo pensamos hoy en día. Ve conmigo a Lucas 24 y vamos a ver cómo Jesús sufrió cuando Él dejó los cielos y vino aquí a la tierra. Él tenía toda la autoridad y se puso bajo la autoridad del Padre. Él es Señor, pero se puso en posición de siervo. Él sabe que sí hay gloria al final, pero este camino hacia la cruz, sentir el juicio de Dios, Jesús sabía que Él iba a sufrir. Cuando tú te enlistas para ser un cristiano, tú te estás enlistando para sufrir. Si tú te estás decidiendo seguir a Jesús, vas a sufrir. Va a haber sufrimiento. ¿Te estás sintiendo muy feliz este día escuchando este mensaje? ¿Quién está listo para sufrir? Mira lo que dice Lucas 24. Y él espera que estos discípulos, esto es después que él ha ascendido, él espera que ellos sepan y él está frustrado que ellos no están pensando de acuerdo a la ley y los profetas. En Lucas 24, 25 dice, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Y en el versículo 46 dijo, estas fueran sus últimas palabras. Efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Dice, el Mesías debería sufrir, morir. Esta es una persona que hizo todo lo correcto, pero se le trató mal y él continuó hasta el final. Esta es la idea aquí, que el Cristo vino a sufrir. Todos debemos de pensar así. El seguir a Cristo es sufrimiento. A Cristo se le conoce como un siervo que sufrió. Él no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no ha hecho. Si tú sufres, tú estás compartiendo con Jesús. Si tú sirves, lo estás haciendo con Él. Si te sometes, lo estás haciendo con Él. Y ve conmigo a Isaías, donde se habló sobre el sufrimiento del siervo de Dios. En el capítulo 42, versículo 1, esta es una profecía sobre Jesús
¿Quiere escuchar las Biblias? Pueden buscar a Isaías 42. ¿Alguien más está sudando? No estoy llorando, pero tengo sudor en mis ojos. 42:1. Mira a Jesús en este pasaje. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Aquí viene el que se somete al Padre. Dice, Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre Él. Él hará justicia a las naciones. No gritará, ni levantará su voz en público, no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará, ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Podemos ver que el Padre ve a este siervo sufriendo con gracia. Vamos a ver que él va a sufrir hasta el final y va a sufrir la peor injusticia y así va a traer justicia para todos y declarar justicia para todos. Ese tratamiento trajo una justicia hacia nosotros. Vean aquí que el Señor ve el sufrimiento de una manera diferente. Ve a Isaías 52:13. Mira lo que dice Isaías 52:13. Miren, mi siervo prosperará. Hablando de Jesucristo, el esclavo de Dios. Dice, será muy exaltado. Él va a recibir la gloria. Él va a ser exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él armará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no se les había contado. Entenderán lo que no habían oído hablar. Capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espada y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. La próxima vez que eres la persona que está compartiendo el evangelio y la gente no quiere escucharlo, puedes sentir el odio, esa injusticia. Tú estás haciendo lo correcto y te están tratando mal. Cuando tú estés pensando, no me están tratando correctamente, en ese momento piensa en Jesús, en la cruz, por tus pecados. Estás compartiendo con Él en la injusticia. Él fue un hombre de sufrimientos. No solamente el gobierno lo trató mal, los líderes religiosos. No, también fue tu pecado que lo puso bajo ese juicio y bajo la ira de Dios, para que tú no tengas condenación, para que tú no recibas el juicio. Él fue crucificado por tu pecado. Dios le dio toda la ira a él. Él es un hombre de sufrimientos.
Jesús sufrió injustamente. Si tú estuvieras allí, ni siquiera lo pudieras ver. Pero dice que a pesar que él no tenía una hermosura, ¿lo puedes ver ahora? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver la hermosura en su sufrimiento? ¿La majestad en su sufrimiento? Si Jesús no hubiera sido siervo, tú no estarías aquí. ¿Alguien le quiere dar la gloria a Dios? Vamos a orar y después cantar una canción y adorar a Jesús y levantar el nombre del siervo que sufrió en alto. Gracias por permitirnos reunirnos aquí. Ha sido lindo ver a mis hermanos y hermanas aquí reunidos, escuchándolos cantar, escuchándolos decir amén. Es nuestra petición que los que están viendo por internet puedan venir aquí un día y acompañarnos. Queremos ver lo que estudiamos, lo que nos enseñaste. Queremos admitir que la forma en que pensamos naturalmente y lo que la palabra nos enseña son dos diferentes realidades. Tenemos que cambiar nuestra mente. Tal vez es algo nuevo y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar de ahora en adelante. O tal vez ya sabíamos esto sobre la Escritura, pero ahora necesitamos que nuestra mente sea renovada. Necesitamos que nos hables por medio de tu Espíritu, que nos muevas, que podamos apreciar la sumisión, que nos podamos regocijar al compartir con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que podamos estar agradecidos porque nos salvaste de nuestra esclavitud al pecado y no hay mejor amo que Jesucristo. Que su nombre sea exaltado en este estacionamiento, que el hombre de sufrimientos que fue maltratado, que ahora lo podamos levantar en alto, que lo llamemos Jesús, que le podamos dar gloria y honra y que podamos decir que el sufrimiento es el camino al camino eterno y que podamos adorar el nombre sobre todos los nombres. Hay que ponernos de pie y cantar sobre ese hombre de sufrimientos que es digno de toda gloria, nombre sobre todo nombre. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.